9 animales que fueron forzados a la extinción. Los científicos informan que estamos en camino a la mayor extinción masiva desde los dinosaurios. Se estima que hay 8,7 millones de especies en la Tierra, con 6,5 millones en la Tierra y 2,2 millones en los océanos. Más del 99% de las especies que han vivido en la Tierra, que se estima en más de 5.000 millones, ya han desaparecido. Número 9. El pájaro dodo. Estas aves eran algo tontas, no podían volar, y aparentemente eran extremadamente deliciosas. Se extinguió cuando los marineros desembarcaron en la isla de Mauricio en el Océano Índico, a fines del siglo XVI. Los hambrientos holandeses siguieron comiendo el dodo, hasta que no quedó nada. Esa es la versión popular de la historia. De todos modos, la realidad es muy diferente. Estudios recientes han sugerido que los humanos han sido bastante injustos con el dodo, que han estado extinto durante aproximadamente 350 años. Los arqueólogos encontraron fosas con restos de huesos de las comidas, que definitivamente no son huesos de dodo. Y el denso ambiente de la selva tropical habría facilitado a los dodos a esconderse de los cazadores de todos modos. Entonces, ¿fueron cazados hasta la extinción? Es improbable. Estudios oficiales más recientes del ave creen que en lugar de ser cazados hasta la extinción por marineros, probablemente fueron extinguidos por ratas y otras criaturas que los marineros trajeron accidentalmente con ellos. Y a nadie realmente le importaba en ese momento. Los últimos avistamientos confirmados fueron de la década de 1660. Se pusieron ejemplos rellenos de dodos en museos, pero esto fue antes de 1796, cuando la comunidad científica se dio cuenta de que la extinción era algo real. Número 8. Rinoceronte negro occidental. Esta subespecie del rinoceronte negro fue declarada oficialmente extinta en el año 2011. El rinoceronte negro occidental solía ser una característica sorprendente de la vida salvaje africana. Lamentablemente, como muchos de su tipo, los cazadores furtivos lo cazaron por su cuerno, que algunos creían que tenían propiedades medicinales. El último avistamiento confirmado de un rinoceronte negro occidental fue en el año 2003. De hecho, se pensó que el animal estaba extinto en 2006, pero las organizaciones siempre esperan unos años después, por si acaso se equivocan. Lamentablemente, en el caso del rinoceronte negro occidental, se demostró que los datos eran correctos. En ese momento, los medios de comunicación no tenían mucho interés. Estaban tan fuera de contacto que informaron la extinción del rinoceronte 2 años después de que se mencionara. El gran problema es que muchas de las organizaciones que están allí para ayudar a las especies en peligro crítico simplemente no tenían fondos suficientes para mantenerlas vivas y hacer correr la voz de que estas criaturas casi se han ido. Número 7. Paloma viajera. También conocida como la paloma mensajera, se ha extinguido desde 1914, pero la paloma mensajera tuvo un gran impacto en la historia. Solían encontrarse miles de millones en América del Norte, y se destacaban por sus cofres y colas rojas que tenían formas de cuñas. Todo iba muy bien hasta que sucedió una cosa: la invención del telégrafo a mediados del siglo XIX. Como ya no los necesitábamos para enviar mensajes, se corrió la voz como un incendio forestal y la gente los persiguió hasta la extinción en cuestión de décadas. La paloma mensajera se convirtió en el ícono de la extinción, y la matanza generalizada de estas aves representó el lado oscuro de los humanos como poderosos depredadores. Las cosas se pusieron tan mal que el gobierno estadounidense aprobó algo llamado la Ley Lassie en el año 1900. Esto fue diseñado para salvaguardar la vida silvestre contra los cazadores. Desafortunadamente para ese momento, la pobre paloma migratoria había sido destruida y solo quedaba una en el zoológico de Cincinnati. Sin embargo, ahora un equipo de científicos está lanzando el gran regreso de la paloma mensajera
para tratar de rescatar a la especie de la extinción a través de la ingeniería genética y la clonación. Número 6. Ibex pyrenaico. Gracias a la ciencia, la extinción puede revertirse, y un ejemplo interesante de esto fue el Ibex pyrenaico, una cabra salvaje que también tiene el título español de bucardo. Estos pequeños individuos resistentes solían deambular por la península ibérica. Sus cuernos distintivos eran gruesos y curvos en los machos, y más cortos y delgados en las hembras. Eran muy resistentes y podían adaptarse rápidamente a los climas cambiantes. Eso fue hasta que los cazadores furtivos les pusieron las manos encima, por supuesto. Ese y otros factores llevaron a la desaparición del Ibex pyrenaico. La última de su tipo se llamaba Celia, quien murió en el año 2000. Pero los científicos lograron obtener células de la piel de Celia y obtuvieron un clon de ella en 2009. Así que ahora se ha convertido en parte de un innovador experimento de extinción. Lamentablemente el clon solo duró 7 minutos antes de morir por defectos pulmonares. Pero los científicos están dispuestos a intentarlo de nuevo. Número 5. Tortuga de la isla de la Pinta. La isla de la Pinta es parte de las legendarias Islas Galápagos en Ecuador. Charles Darwin inmortalizó estas islas cuando utilizó la vida salvaje allí como inspiración para la teoría de la evolución en la que todavía confiamos hoy. También conocida como Isla Abingdon, la Pinta fue sede de una especie gigante de tortuga. Eran criaturas difíciles que tenían la capacidad de sobrevivir, independientemente de si había comida o agua disponible. Cuando los humanos llegaron a Galápagos, sin embargo, significó el final de la tortuga la Pinta. Mientras que Darwin los veía como hermosos ejemplos de la naturaleza, para los balleneros y otros exploradores eran más como filetes de movimiento lento. La población estaba carcomida, pero la historia tiene un final feliz. Para empezar, justo cuando creíamos que esta poderosa especie se había extinguido, la última tortuga viva de la Pinta se encontró en 1971. Apodado Solitario George, vivió hasta el año 2012 antes de fallecer, y ese parecía el final de la Pinta. Pero en 2010 se realizó un experimento donde se introdujeron otras 39 tortugas a la isla para ver cómo iban. Y mientras eso sucedía, se descubrieron más tortugas en la cercana isla Isabela. Estas tortugas compartieron ADN con sus antepasados de la Pinta. Entonces, la especie puede haber encontrado una manera de sobrevivir. Número 4. Quagga. Hasta finales del siglo XIX, los quaggas eran algo común en Sudáfrica. Una quagga era esencialmente una cebra, solo con una mitad inferior marrón. Era una subespecie de la cebra de las llanuras, y cayó presa de los cazadores, que cazaron a tantos que los borraron del mapa. Durante más de 100 años, la humanidad nunca vio un quagga en vivo, pero luego se comenzó el proyecto Quagga. El fallecido historiador natural alemán Reinhold Rau ayudó a fundar este proyecto, que quería resucitar a los quaggas. ¿Pero cómo? La respuesta estaba en los genes de otras cebras. Los expertos creían que las cebras portaban el gen característico del quagga y que solo sería cuestión de criar cebras selectivamente para sacarlo. Trabajaron en esto durante 4 generaciones de cebras y, efectivamente, recrearon el aspecto de la quagga. Entonces eso significa que los quaggas ya no están extintos, pero en realidad eso es bastante discutible. Los críticos del proyecto piensan que todo lo que hicieron fue volver a colorear una cebra, no revivir las especies de quagga. Número 3. Tigre de Tasmania. Este tigre de Tasmania no es exactamente un tigre, simplemente se llama así por sus rayas. El nombre correcto era tilacino, y en realidad era un gran marsupial como un canguro. También vivió en el continente australiano y en Tasmania. Originalmente se pensó que se extinguieron en el continente debido a los ataques de dingos y cazadores aborígenes. Sin embargo, resulta que a los tigres de Tasmania les fue mucho mejor, llegando a 1936
antes de que ellos también desaparecieran. Estaban bien hasta que los colonos se acurrucaron en la isla y comenzaron a destruirlos para que venga el reino. Incluso hubo recompensas para asegurarse de que fueran erradicados de la isla. Número 2. Vaca marina de Steller. Si alguna especie lo tuvo difícil, fue la vaca marina de Steller. El nombre se debe en honor a George Steller, el naturalista que los descubrió en 1741. Formaban parte del ecosistema en las islas Commander en el mar de Bering. Crecieron alrededor de 9 o 10 metros y no eran conocidos por ser delicados. La vaca marina de Steller podría pesar aproximadamente 4.979 kilogramos y que tenían aletas pequeñas que se usaban para ganar tracción en cosas como rocas. ¿Qué le gustaba comer a una vaca marina? Bueno, no tenían dientes, por lo que las algas marinas solían estar a la orden del día. Como no podían sumergirse, se convirtieron en un objetivo para los cazadores de focas, que buscaban un sustituto fácil. Sorprendentemente, esto significó que toda la población se extinguiera en 1768. Número 1. Gran Auk. El gran nombre cuando se trata de especies extintas es probablemente el Gran Auk. Se le conoce como el pingüino original. Era blanco y negro, corto y no podía volar, y también tenía un pico enorme. Ciertamente, las cosas no estuvieron felices por el Gran Auk. Una vez que los marineros los tenían en la mira, solían ser bastante abundantes a lo largo de los siglos, pero una vez que la humanidad comenzó a navegar hacia el mar, fueron atacados por varias razones. No solo sabían bien, sino que sus plumas tenían una gran demanda y eran una gran fuente de grasa y aceite. Cuando fueron conducidos a la extinción, surgieron todo tipo de historias de terror. Los marineros creían que eran brujas y que les arrojarían piedras. Los últimos auks restantes fueron cazados en Islandia.